Estamos comunicados con Alejandro Horovich, que estará mañana en Mendoza. Esperemos que el viento sonda haya terminado y que llegue el avión con normalidad mañana, para presentar su más nuevo trabajo, Las dictaduras argentinas, historia de una frustración nacional, aquí en el auditorio de Radio Nacional, en el auditorio Juan Draghi Lucero, a partir de las 7 de la tarde. Yo sé, porque lo he leído, que el texto que publicó Edasa es una tesis. Sí, es mi tesis doctoral. ¿Es tu tesis? Digamos, no exactamente, porque Eso. hay un par de capítulos, 3 en rigor, que no forman parte de la tesis doctoral. La novela menemista no lo forma, y los epílogos, que son un texto de Elsa Drukarov, que es una lectura del Nunca Más. Sí, una maravilla, sí. Y La democracia y la derrota, que funciona como epílogo del texto. No son textos que esos tres últimos no formaron parte de la tesis doctoral. Hago mención de la tesis, Alejandro, porque entiendo que el director de tesis o quien te acompañó en la tesis tiene algo que ver en esta historia, ¿no? Sí, el director de tesis en este caso fue ni más ni menos que León Rosichner. Bien. Y bueno, yo tengo una larga historia con él, digamos, historia que empezó cuando yo tenía 20 y culminó con esta tesis doctoral. Ya que muy poco tiempo después, unos pocos meses más tarde, León enfermaría y terminaría por fallecer. Sí, sí. Hago esta mención porque en el libro hay yo he leído dos huellas. Una, la huella de tu libro, entre comillas, más famoso, si vos querés, o el más conocido, para no hablar de fama, que es Los cuatro peronismos, que realmente yo lo he dicho y lo repito ahora en presencia telefónica del autor, es un libro imprescindible para conocer precisamente este fenómeno histórico-político que es el peronismo. Pero esa es una huella en este libro. ¿Hay huella de los cuatro peronismos, sí o no? Sí, en el fondo uno tiene como problemas básicos que va tratando de resolver a medida que va entendiendo por aproximaciones sucesivas su vasta complejidad. El peronismo no es simplemente un fenómeno nacional, sin dejar por esto de serlo, sino que al mismo tiempo es el inicio de un ciclo largo del capital que culmina con el derrumbe del muro de Berlín. Ese ciclo largo, que en la Argentina no tiene exactamente el mismo recorrido, plantea un conjunto de problemas donde la periodización es uno de los ejes. La comprensión de que el peronismo del 45 al 55 no es lo mismo que el de la resistencia, y que el de la resistencia no es el mismo que incorpora a la JP, a la tendencia y a los montoneros, y que tras la muerte de Perón, con la asunción de María Estela Martínez de Perón, se pega una vuelta de campana completa, donde el bloque de clases dominantes da un viraje decisivo a la historia argentina, abandona un cierto programa del Partido del Estado que se inicia con el Plan Pinedo y en sus distintas variables, y intenta que inicia un ignoto ingeniero, Celestino Rodrigo, pero que en rigor no es simplemente su presencia la que define la cuestión, sino que es un replanteo general del bloque de clases dominantes, encabezadas ahora sí ideológica y políticamente por José Alfredo Martínez de Oz, que será luego el ministro de Economía que pondrá en ejecución final este programa. Pero lo que interesa poner en foco es que todas las decisiones estratégicas fundamentales son adoptadas en 1975, y que el 24 de marzo del 76 se inicia una cacería, donde las Fuerzas Armadas son el instrumento con la cual se ejerce la cacería, pero no los responsables históricos y políticos finales de ese proceso. Proceso que por otro lado no termina con la llegada de Alfonsín al gobierno parlamentario. Mañana seguramente le vamos a sacar más el jugo, pero la otra huella que yo, volviendo al tema, que yo encuentro es la huella, vos recién decías que desde tus 20 años
hay una relación con León que supongo que te debe haber influido, y hay huella de la teorización y los ensayos sobre el sujeto político en la Argentina que tiene León Rosichner, ¿no? Sin duda. Claro. El trabajo pionero de León, Una izquierda sin sujeto, que es un debate que no sigue el canon virulento y desagradable que la izquierda latinoamericana supo tener, sino un debate en condiciones más fraternales entre John William Cook y el propio Rosichner, mientras ambos se encuentran en suelo cubano. Bueno, ese texto decisivo es un texto que no solo funda la nueva izquierda a la escala latinoamericana con otro horizonte, otra sensibilidad y otra caja de herramientas conceptuales, sino que al mismo tiempo abre un camino que, si León Rosichner no fuera argentino, sería mundialmente famoso. Claro. Pero como Rosichner tiene la limitación del corralito lingüístico en castellano y nunca tuvo un aparato político que sostuviera su punto de vista, no ha sido traducido prácticamente y por tanto, bueno... Todavía. Yo creo que los cambios de visibilidad de la Argentina van a ser muy importantes en los próximos 10, 15 años, y en ese cambio de visibilidad yo espero que León tenga la suerte y el resto del planeta la fortuna de contar con una caja de herramientas tan afinada y tan sutil. Sí, Santiago Jiménez te va a saludar. Sí, cómo no. Buenas tardes. En relación al peronismo y a Rosichner, en algún momento he leído a Alejandro Rosichner proponiendo que todas las personas que leen su blog y los que quieran imaginen una cosa ideal que a lo mejor no está permitido imaginarse. Y decía Rosichner, hijo, a mí yo deseo imaginarme que nunca hubiera existido el peronismo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se explica esto? Yo sobre Alejandro Rosichner no tengo nada que decir en ninguna parte. Correcto. Es todo dicho. Alejandro Horovich ahora. No quiero agotar porque mañana tendremos un rato largo, además va a ser transmitido por AM y FM y por internet el acto, pero sí para terminar por lo menos telefónicamente y para no agotar ni mucho menos la conversación que seguramente vamos a disfrutar mañana. No temas, vos tenés más recursos más que suficiente para no agotar nada. No, sobre todo leyendo, estoy disfrutando, todavía no lo terminé, además estoy disfrutando el libro como si fuera un chocolate amargo, no porque sea amargo el libro, sino porque es el chocolate que más me gusta, pero de a poquito. Lo que quiero decir, Alejandro, es si en rasgos generales, te quiero escucharlo decir, yo en realidad, como estoy leyendo el libro, ya de alguna manera sé la respuesta. ¿Hay una matriz común entre lo que vos llamas las dictaduras argentinas? Sí, existe una matriz común que está estrechamente vinculada al ciclo histórico, porque vos fíjate que los golpes de Estado solo son exitosos entre 1930 y 1976, ni antes ni después suceden golpes de Estado. Esto ya de por sí marca límites muy precisos, y sobre todo hay una segunda cuestión no menos importante, y es que los golpes de Estado se dan en un ciclo histórico muy preciso, ya no solo de la Argentina, sino del capitalismo global. Claro. La idea de que existe un capitalismo es una idea bastante plana, no solo porque bajo el capitalismo existen distintos modos y estatutos, no es lo mismo una potencia imperialista que una semicolonia, no es lo mismo una semicolonia que una colonia, y así sucesivamente, pero más allá de esa taxonomía existe un conjunto de resoluciones que no estaban en el libro de nadie. Por ejemplo, de que iba a existir un fenómeno como el chino no forma parte de la lectura tradicional de nadie, y al mismo tiempo, ¿qué es China? Sigue siendo una pregunta no pequeña y no tan fácil de contestar. Claro. Es bastante obvio entender que China no avanza hacia el socialismo,
Pero hacia dónde va China es una pregunta de una enorme complejidad. Este es un asunto. El segundo asunto es, al mismo tiempo que existen los capitalismos, existe una derrota histórica de los socialismos. Y cuando digo los socialismos, no se trata simplemente del camino estalinista soviético, sino, por ejemplo, el camino socialdemócrata y otras variantes que también se ejecutaron y que en determinados momentos hasta parecían gozar de una enorme salud política. Sin embargo, todo esto, una vez que cayó el muro de Berlín y se produjo la implosión de la Unión Soviética, mostró que la implosión de la Unión Soviética era bastante más que la implosión de la Unión Soviética. Esto no quiere decir que lo que sucedió no haya sucedido nunca, como hay un cierto registro liberal chato y cuadrado que intenta decirnos que que todo esto era una especie de espectacular fantasía. Basta mirar, para no tener que abundar, una novela como 1984 para entender cómo en 1984 existe un mundo de tres patas y las tres le parecen bastante detestables a Orwell. Sin embargo, y acá viene la cuestión, es hoy todo lo que nos aguarda es esta crisis en la cual Europa avanza hacia la insignificancia histórica. ¿Cómo va a ser un mundo donde Europa, que ha sido uno de los protagonistas contemporáneos de los últimos 5 siglos de historia, deje de serlo? ¿Cómo va a ser ese nuevo mundo y cómo va a ser la Argentina o Sudamérica en ese nuevo mundo que estamos dibujando en este instante? Fascinante. En este presente. Es fascinante eso, ¿no? Sí, claro que lo es. Claro. Bueno, la última porque nos estamos por ir, dale. Ese gran hermano de Orwell que se proponía en una sociedad, digamos, que emulaba el estalinismo, y se proponía un Estado omnisciente, omnipresente. Gran Hermano emulaba el estalinismo, pero no solo. Claro, Gran Hermano tiene también elementos del laborismo inglés de la guerra, tiene elementos de la sociedad norteamericana. Conviene no leerlo tan en clave de la Guerra Fría. Claro, mi pregunta era esa, no, justamente, si una serie de cosas que se proponen en ese libro no se logró, digamos, justamente con el capitalismo y digamos, ese gran hermano si no se ha logrado por la otra vía, ¿no? Yo diría que es una buena pregunta esa, pero digamos, ¿qué te parece si la reformulamos así? En Gran Hermano, en el fenómeno, existe una contradicción evidente entre la democracia y la justicia, y entre la posibilidad democrática y la posibilidad de la felicidad personal. En consecuencia, lo que se hace es, se construye una versión de la felicidad que se sostiene en el Gran Hermano. De alguna manera, esto, en la historia de las sociedades divididas en clases, nunca ha dejado de ser verdad y nunca ha dejado de ser una flagrante mentira. Esta es la tensión que hace de ese texto un texto tan polivalente, tan interesante y tan fuerte. Señores, mañana estará aquí a partir de las 7 de la tarde. Para la radio pública mendocina es un verdadero honor. No digo un lujo porque para mí es una necesidad básica que será satisfecha